de nuestro curso. Recordemos que hoy el foco de atención va a estar centrado en la evaluación. Ya hemos venido trabajando algunos aspectos en las anteriores sesiones relacionados con el contenido, con el aprendizaje y la enseñanza, y hoy vamos a estar centrados en la evaluación. Entonces voy a cerrar mi cámara, los quería saludar y voy entonces a compartirles mi pantalla para dar inicio a nuestra sesión en el día de hoy. Les pido excusas un minutico, estoy aquí sincronizando nuestro archivo de presentación de hoy. Bueno, perfecto. Bueno, entonces les decía, hoy 16 de julio vamos a abordar cuestiones relacionadas con la evaluación. Bueno, como siempre, vale la pena recordar quiénes nos están apoyando en este proyecto: el Fondo Fuentes de Caña y nuestra Fundación Carvajal, que también hace posible que esta actividad pues llegue a nosotros de forma gratuita para esta primera cohorte de este curso. Bueno, entonces la agenda que vamos a desarrollar en este día, pues vamos a hablar de algunas cuestiones de logística relacionadas con el cierre de este curso, de la metodología, desarrollo de la sesión. Aquí nos quedó segunda, pero la cuarta sesión, las preguntas que ustedes harán como es de costumbre, y el formulario de asistencia para el día de hoy, que varía un poco con respecto a las anteriores, porque en esta ocasión, pues al lado de la asistencia, pues me gustaría compartir con ustedes un formulario de evaluación del curso. Sería contradictorio hablar de la evaluación y no evaluarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso, al final de esta sesión, pues les compartiremos un enlace que hace de formulario de asistencia y a su vez un formulario para evaluar nuestro curso. Bueno, entonces les recordamos a quienes se les va a entregar asistencia, pues a los que han sido admitidos o preadmitidos, que han asistido a estas 4 sesiones y que han cumplido antes del final de esta sesión con todos los requisitos. Hemos compartido algunos enlaces para que ustedes verificaran. Agradecemos de antemano pues sus comentarios el día de ayer de que había un problemita con el verificador de requisitos. Ya se hizo ese ajuste, entonces ya estamos al día con los requisitos de las personas que nos hayan reportado esta falla. Y pues no solo recordar que los videos de las sesiones van a estar disponibles por 48 horas. Entonces, quienes tengan alguna dificultad durante la sesión de hoy, pues este video se podrá estar disponible por las próximas 48 horas. Esa es un poco la logística de esta sesión. Bueno, y entonces vamos a hacer un balance de dónde venimos y hacia dónde vamos en esta sesión. Pues bien, ¿de dónde venimos? Pues ustedes recordarán que en la primera sesión abordamos lo que se denomina el análisis del contenido. En esa ocasión hablamos de los conceptos y procedimientos que caracterizan un tema de las matemáticas escolares. Hablamos de las diferentes formas en que se puede representar un tema matemático, de los diferentes usos o problemas que resuelven ese contenido matemático, esos conceptos matemáticos, que hacíamos referencia a lo que se denomina la fenomenología. También nos habló Carlos en la segunda sesión relacionado con los objetivos de un grado o un periodo de tiempo en particular.
también se abordaron los objetivos de las tareas, y ayer de manera muy particular Carlos también en la tercera sesión nos mencionaba el análisis y la modificación de tareas, las secuencias de tareas y el uso de algunos recursos. ¿Hacia dónde vamos en el día de hoy? Les decía, nuestro foco va a ser la evaluación y vamos a abordar como 3 ideas claves, lo que tiene que ver con la importancia de la evaluación, los tipos de evaluación y particularmente pues nos centraremos en un tipo de evaluación y algunas preguntas o ejemplos que consideramos pueden ser de guía para el desarrollo precisamente de esas tareas y de esas guías que queremos presentar con nuestros estudiantes. Bueno, entonces empecemos abordando un poco la noción de evaluación de evaluación. Para ello, pues vamos a abordar como 3 ideas importantes, que es la importancia que tiene la evaluación, los 2 tipos de evaluación que abordamos para nuestros propósitos y las preguntas que debemos formularnos. La importancia de la evaluación, pues curiosamente es un elemento que del currículo en ocasiones se olvida o se deja en un rincón porque nos centramos mucho en cuando diseñamos, cuando planeamos mucho en el contenido, quizás en la enseñanza, pero la evaluación no se ve como un elemento que está permeando estos elementos de contenido, enseñanza y aprendizaje. La evaluación pues, puede tener aspectos muy importantes del currículo, pues en este caso obviamente determina los roles de los estudiantes, en esta época de cuarentena pues aún más el rol de los padres, eso es quizás un elemento que es importante empezar a considerar en este caso la evaluación y es el rol que están ejerciendo los padres en este momento. Podríamos hablar, por ejemplo, de cuál ha sido el apoyo o el acompañamiento de los padres y cómo se puede evidenciar en algún tipo de evaluación. Obviamente, pues se evidencia también el rol de la institución y el sistema educativo. En cuanto a los tipos de evaluación, pues los 2 más conocidos pues es la evaluación sumativa, aquella que se usa para clasificar a nuestros estudiantes, y la evaluación formativa, aquella que la que permite promover el aprendizaje y también muy importante para mejorar la enseñanza. Eso también es una idea muy importante de ver la evaluación no solo para los estudiantes, sino también como una fuente valiosa de información para el profesor que le permite mejorar su enseñanza. ¿Y cómo consideramos que permite mejorar la enseñanza? Porque nos permite hacernos las siguientes preguntas cuando hablamos de la evaluación, y es ¿para qué evaluamos? ¿Qué estamos evaluando? ¿A quiénes evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Y cuándo evaluamos? Son preguntas que son primordiales al momento de abordar la evaluación en cualquier diseño curricular que estemos realizando. Y para ello, pues vamos a profundizar, como les decía, en la idea de evaluación formativa. ¿Qué ideas consideramos importantes dentro de la evaluación formativa? Pues aparecen 2 ideas que son sus características y sus principios. Lo primero, como les acabo de decir, es que la idea de evaluación formativa está intrínseca en la misma idea de la enseñanza y el aprendizaje, no verlo como elemento externo, sino como una parte de esta gran elemento de enseñanza y aprendizaje. Evidentemente la evaluación pues, en este aspecto formativo permite y contribuye al aprendizaje, es de vital importancia del estudiante porque nos permite observar y en cierta medida regula la acción del estudiante. A veces en nuestras charlas académicas hablábamos de que lo que realmente importa es lo que se termina evaluando. Entonces, precisamente la evaluación también determina los contenidos, determina las actuaciones, determina qué es lo valioso. Y también una característica importante es que permite que el profesor proporcione información a los estudiantes. Perdón. ¿Qué principios orientan la evaluación formativa? Pues sobre todo, como les decía, que permite recoger evidencia en toda la enseñanza, no solamente el aprendizaje, y pues con esta evidencia que nos permite la evaluación formativa, pues precisamente permite promover el aprendizaje y también mejorar la enseñanza. ¿Qué requisitos y fortalezas encontramos dentro de la evaluación formativa?
pues algo importantísimo es que nos permite establecer criterios e indicadores de evaluación para una actividad matemática auténtica. En el sentido de auténtico, pues hablamos de que es una actividad que efectivamente promueve y desarrolla pues unas capacidades, unas habilidades del hacer en matemáticas, que también permite tener juicios bien fundados sobre la actuación de los escolares. Esto es importantísimo, pues no solamente es una simple percepción, sino que también pues, nos permite tener elementos de juicio para poder aportar al aprendizaje de los estudiantes. Nos permite una reglamentación en tiempo real y pues en estas circunstancias tiempo real pues es algo relativo, pero sin embargo es en tiempo real en el sentido en que no se queda hasta el final del proceso, sino que esperamos la evaluación formativa permita en estas circunstancias de alguna forma estar dando la información, retroalimentando a los estudiantes. También, muy importante, hace partícipes del proceso de evaluación a los estudiantes. Esto es un aspecto que vamos a profundizar y un poquito más de detalle de qué significa aquello de compartir o de hacer participar al estudiante de la evaluación. Y como les decía, esto es una idea que vamos a hacer mucha énfasis en este día, y es la importancia de la evaluación para informar y mejorar la enseñanza. Y al lado de estos requisitos, pues también resaltamos las fortalezas de la evaluación formativa. Consideramos de que un elemento importante es que mejora la motivación de los estudiantes, dado que implica a los estudiantes en su aprendizaje porque están recibiendo información oportuna de su proceso. Motiva y desarrolla personas autónomas y responsables, en el sentido de que saben qué se espera de ellos, saben que es la meta que se quiere conseguir cuando se enfrentan a una tarea en particular o en un proceso de formación. Nos permite como profesores también comprender, les decía, el aprendizaje, permite también corregir algunos problemas que identificamos en el aprendizaje y claramente permite mejorar la enseñanza. Bueno, hay un aspecto muy importante de la evaluación formativa y es este elemento de compartir las expectativas de aprendizaje o nuestros objetivos con los estudiantes. Y lo consideramos un elemento clave de la evaluación formativa. Allí los estudiantes pues les permite que sean capaces de entender bien qué aprender. Si compartimos con nuestros estudiantes los objetivos de aprendizaje, nuestras metas frente a una tarea, frente a una actividad particular, pues el estudiante tiene claro qué es lo que va efectivamente a aprender. Y esto le sirve para evaluar él mismo su aprendizaje y tener una realimentación constante. ¿Por qué hablamos de que le permite evaluar su aprendizaje? Porque precisamente cuando nosotros, por dar un ejemplo, vamos a participar de alguna actividad o de alguna competencia, pues tenemos claras las reglas de juego y sabemos qué se espera de nosotros. En este mismo sentido, los estudiantes cuando conocen a qué meta nos dirigimos, cuál es el objetivo de lo que hacemos, pues les permite también evaluar su aprendizaje y tener conocimiento de si están en la vía que se quiere que ellos transiten. Ayer hablábamos en una pregunta muy interesante de qué tan importante o qué opinábamos frente a la co-creación, de que los estudiantes también contribuyeran con la generación de problemas o de actividades. Pues claramente, si los estudiantes y compartimos la meta con los estudiantes, pues esto es un elemento que facilita esa co-creación al respecto de la pregunta de ayer. Que también vemos de bastante relevancia, pues este aspecto de la realimentación o retroalimentación, como la quieran llamar, que permite ser plenamente comprendida, ya que permite precisamente que cuando compartamos las expectativas de los estudiantes, pues seguramente no lo hacemos en un lenguaje técnico, sino que precisamente es un lenguaje que le permite al estudiante comprender plenamente qué se espera de él, y en esa medida pues le permite mejorar su aprendizaje. También en esa medida en que se comprende su aprendizaje, pues le está informando de la consecución de los criterios, como aquellos peldaños que le van mostrando su progreso en un proceso. También no solamente le informa de qué está haciendo bien, sino efectivamente le informa de qué no está bien y de las dificultades o errores en los que está incurriendo.
dónde tiene que precisamente, dadas esas dificultades, seguir profundizando, trabajando. También es una forma de orientarlo de cuáles son los siguientes pasos sin necesariamente darle el uno a uno, ¿sí? Sino que simplemente le está orientando a dónde se quiere llegar. También pues hay una forma de tener juicios pues, muestra evidencias de los juicios que se realizan frente al aprendizaje del estudiante. No tiene un carácter cuantitativo, sino que por el contrario, al compartir las expectativas con nuestros estudiantes, pues adquiere la evaluación un carácter cualitativo. Se produce, pues como les decía, en tiempo real y muy cerca de la actividad que estés realizando, y sobre todo, pues promueve un compromiso, como lo hablábamos ya anteriormente, de generación del estudiante. Y nosotros en particular promovemos una estrategia de cómo compartir esas estrategias. Esa estrategia se conoce como estrategia de los semáforos. Entonces ya les voy a dar un poquito un ejemplo de cómo consideramos que es viable compartir estas expectativas. Pues bien, para simplificar un poco esta imagen que ustedes están viendo, esto es lo que se conoce como un grafo de criterios de logro, y es precisamente como esas evidencias que nos permiten ir caracterizando el objetivo de aprendizaje que queremos lograr. Entonces, si ustedes notan en esta imagen, lo que hay es una secuencia de unas posibles rutas en las que un estudiante puede resolver X tarea y que están en unos términos muy sencillos en la medida en que le permitan al estudiante que está enfrentando una tarea en particular, pues saber si está resolviendo la tarea primero en una secuencia particular, segundo, en un lenguaje comprensivo, como les hablábamos ahorita, y tercero, de que le permite ver opciones o posibilidades de futuros pasos. Entonces, por dar un ejemplo, aquí un primer paso se enuncia como una forma de compartir las metas. Soy capaz de reconocer situaciones en las que hay que contar permutaciones, identificar correctamente los datos que tengo que utilizar para hacer el conteo. Y allí pues aparecen 3 posibilidades iniciales en las que se puede seguir esta secuencia para lograr un objetivo de aprendizaje. ¿Qué pasa entonces cuando a partir de esta secuencia el estudiante puede tomar una ruta y bajo unas instrucciones muy sencillas de si considera que ha logrado o satisface este criterio de logro, ubique un color verde. Si tiene dudas de que ha desarrollado este criterio, ubique un color amarillo, y si considera el estudiante que finalmente no ha logrado este criterio, pues indique con un color rojo. Por eso el nombre de los semáforos. Entonces aquí, como ustedes pueden apreciar, lo que se está es en una secuencia particular. Des en cuenta que hay dentro de los posibles caminos en los que se puede resolver una tarea muy específica, pues lo que le estamos es llevando al estudiante que identifique cuál fue la ruta que siguió y además valore en qué medida desarrolló cada uno de sus criterios de logro para el alcance del objetivo que nos hemos propuesto con una tarea muy particular. Este pues es simplemente un ejemplo de lo que puede representar compartir las metas, y es una estrategia que hemos venido desarrollando con en nuestro programa de formación con respecto a compartir metas con los estudiantes. Repito, pues hemos visto que cumple con estas características que hablábamos de la formación, de la evaluación formativa, y que le permite al profesor pues tener una información muy importante. Entonces, ¿qué implicaciones en general? Esta es solamente una estrategia, decimos, dentro de las posibilidades que hay para abordar la evaluación formativa. Esta es una estrategia que nosotros desarrollamos en nuestros programas de formación y que tiene unas implicaciones interesantes frente al estudiante y el profesor. Veamos en este momento cuáles son esas implicaciones que consideramos son relevantes de la estrategia de
de semáforo al momento de compartir las metas con nuestros estudiantes. Pero lo primero es que van a entender si se trata de autoevaluar su trabajo. ¿Por qué? Como ustedes se han dado cuenta, pues hay una intención clara de que el estudiante identifique en un lenguaje claro las diferentes criterios de logro y se comprenda y él pueda tener una información importante y vea el sentido de lo que está haciendo. Segundo, pues promueve la honestidad. Como ustedes se dan cuenta, esta idea de los criterios de la estrategia del semáforo, lo que promueve es que el estudiante simplemente, independiente de la nota o que esto se desarrolla, pues obviamente al finalizar la tarea, antes de conocer, digamos, cualquier valoración o cualquier retroalimentación del profesor, pues el estudiante evalúa de alguna forma su trabajo y esto pues desarrolla la honestidad, porque sencillamente es poner al estudiante en el papel de identificar qué fue lo que hizo y él establece unos criterios de si lo logró muy bien, con las mismas dificultades o definitivamente considera que no logró, con alcanzó ese logro. Repito, entienden lo que hacen, están constatando lo que están aprendiendo, les proporciona un lenguaje muy valioso para describir el proceso. Muchas veces cuando compartimos los objetivos, pues lo hacemos con algunos tecnicismos y esto dificulta. Sabemos que no es una tarea fácil esta idea de compartir las metas porque implica precisamente abordar un lenguaje que le sea accesible al estudiante, pero que tiene el potencial de que le facilitará a sí mismo al estudiante pues poder describir su proceso. Y hemos tenido experiencias muy interesantes de que cuando pues si los estudiantes tienen la posibilidad de compartir y comparar con los compañeros, pues les permite saber dónde tuvieron aciertos y dónde tuvieron algunas dificultades, pues comparando sus interpretaciones del proceso que han llevado a cabo. También, y muy interesante de la estrategia, es que permite constatar que hay varias formas de resolver la tarea. Fíjense que como no está necesariamente dicho cuál es el camino a seguir, sino que están las posibilidades que se podrían seguir, pues le permite constatar al estudiante precisamente que hay varias formas de resolver la tarea. Promover una actitud crítica, repito, pues al tener la posibilidad de autoevaluarse, pues genera una actitud crítica hacia su trabajo y si lo puede compartir con sus compañeros, también actitud crítica frente al trabajo de algún colega. Promueve la argumentación. Esto también es un componente importante de esta estrategia o de compartir las metas en general, y es que le permite explicar, dados el lenguaje que está adquiriendo el estudiante, le permite explicar qué es lo que está haciendo. Es decir, tiene las suficientes herramientas en este caso para poder argumentar si hizo algo de la manera que él considera correcta o también le permite tener argumentos para decir no desarrollé esto como se esperaba que se hiciera. Y le permite en este caso pues ver sus falencias y encontramos que resulta ser motivante esta estrategia en la medida en que el estudiante pues está haciéndose muy activo en su aprendizaje. ¿Qué implicaciones encontramos que tiene esta estrategia de compartir metas para el profesor? Pues primero, pues que le da mayor importancia a la autoevaluación. A veces los profesores somos un poco desconfiados de la autoevaluación, pero precisamente esa desconfianza parte de que los estudiantes no tienen herramientas suficientes para evaluarse. A veces hablamos de que los estudiantes solamente están pensando en la nota. Pues bien, esto es lo que le permite al profesor darse cuenta de que hay una herramienta que le permite al profesor darle toda la información posible al estudiante para que tenga criterios y le permita valorar con mayor objetividad, entre comillas, pues la evaluación. En este caso el estudiante, pues la autoevaluación. Esto también hemos evidenciado que mejora la apreciación que tiene el profesor de saber cómo se ve el estudiante a sí mismo. Es una información muy interesante de que muchas veces encontramos que los estudiantes hacen bien las cosas, pero ellos no son conscientes de cómo se ven. A veces ellos creen que están haciendo malas cosas o tienen dudas de sus cosas, pero esta herramienta de compartir las metas por medio de la estrategia de semáforos les permite saber al profesor cómo el estudiante se percibe a sí mismo. También qué están entendiendo los estudiantes con esa información que les estamos dando y pues
obviamente descarta prejuicios en el sentido de que pues al ver cómo se ve el estudiante, pues puede que esto contraste con la percepción que tenía el profesor del estudiante, de que era una persona que creía saber, pero realmente tiene algunas dificultades, o por el contrario, creíamos que no sabía, pero que evidentemente puede que sí tenga alguna conciencia de que está haciendo bien las cosas. Y pues precisamente le permite constatar la actuación de los estudiantes en el desarrollo de una tarea, permite identificar errores y pues en este caso pues errores generales de los estudiantes, tanto en particular como de algunos grupos de estudiantes, y puede identificar aquellas dificultades que se generan con más frecuencia en los estudiantes y le permite ver progresos no solamente en el aprendizaje, sino también en la forma en que el estudiante percibe su aprendizaje. Eh, También, obviamente, en la medida en que el profesor va a compartir sus metas, le permite darle estructura al tema. ¿Y esto en qué sentido? En que le permite identificar qué es lo relevante del tema. Precisamente al compartir las metas, pues nos pone la tarea crítica de revisar qué es efectivamente lo que estamos dando por sentado, que es importante, lo que yo les decía hace un momento, lo que se evalúa, lo que finalmente se considera que es relevante. Entonces, en la medida en que yo comparto unas metas con los estudiantes, pues estoy dándole una relevancia a qué se considera más importante para una tarea o una actividad. Si nosotros hacemos este ejercicio con las guías, pero nos vamos a dar cuenta de que a veces estamos dándole más peso, no sé, a un procedimiento en particular, estamos dando más relevancia a una representación en particular. Como les decía, pues también le permite adaptar la evaluación a los estudiantes en términos de lenguaje que es comprensible para todos, y hemos evidenciado que esto influencia mucho sus explicaciones y ayudas. Fíjense que el hecho de que nos pongamos en la tarea de compartir las metas, pues esto tiene el potencial de que las explicaciones van a estar encaminadas en ese mismo lenguaje, en esa misma línea, y que las ayudas, los estudiantes también van a identificarlas como con un propósito claro hacia dónde se quiere llevar la tarea en este caso. Bueno. Andrés, perdón, cerraste tu micrófono, pues revisas. Gracias, Carlos. Las... Vale, vale. Muchas gracias, Carlos. Mientras ubicaba la diapositiva, cerré el micrófono. Gracias. Entonces les decía que vamos a presentar el ejemplo de una prueba de que tiene como los siguientes dos objetivos. Entonces, el primer objetivo es reconocer situaciones de reparto que pueden ser transformadas en un modelo matemático de fracciones, y el segundo objetivo pues es traducir de un fraccionario a un decimal y viceversa. Entonces, para estos objetivos pues se propone la siguiente actividad. Lo primero es observar la siguiente figura. Ustedes ven el tangram y responden esta hoja en el lugar en que se te indica cada uno de los puntos de la tarea. Entonces aquí ustedes ven un tangram convencional en el que cada ficha pues tiene una letra de A, B, C, D, E, F, y se le piden las siguientes tareas, y es: ordena las partes de la figura según su tamaño, usa las letras con las que están marcadas. Entonces, fíjate que aquí hay la idea de orden
y según su tamaño. Pues aquí fíjense que esta podría tomar diferentes caminos en lo que se entienda o el estudiante entienda como tamaño, que podría ser a partir del área o perfectamente a partir del perímetro según el criterio que utilice. Escribe porque asignaste ese orden a las partes, precisamente pues aquí está el argumento que el estudiante establece para ese orden. Como cuarta pregunta se le formula ¿qué parte de la figura completa es cada una de las partes? Escribe frente a cada una de las letras la manera que se te ocurre, las maneras que se te ocurren para presentar cada parte. Entonces aquí se abre la posibilidad de diferentes representaciones para esta solicitud de la parte que corresponde. Y finalmente, ¿cómo puedes comprobar que el orden que asignaste a las figuras es adecuado? Justifica la respuesta en el siguiente espacio. Ayer precisamente hablábamos de la importancia de que el estudiante argumentara o que de alguna forma se hiciera consciente del proceso. Entonces esta pregunta pues va en esta línea. Entonces, para estas tareas en particular, pues se formula nosotros llamamos un grafo de criterios de logro y lo que nos permite es, dados estos propósitos, cómo nos podemos caracterizar en unas posibles secuencias que el estudiante puede desarrollar, en unas posibles estrategias que el estudiante puede desarrollar para lograr esos objetivos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los siguientes criterios. Tenemos como uno primero es identificar las partes de una unidad y para ello lo podría hacer de dos formas diferentes. Verificar la equivalencia de las partes midiendo la longitud de cada una de ellas o verificar la equivalencia de las partes sobreponiéndolas entre sí. Luego de ello, establece una relación entre una fracción y un decimal. Entonces, si se va por la parte fraccionaria, entonces establecer un orden entre las fracciones, y si se va por la medida o la representación decimal, pues establecer un orden. Luego de ello, pues debe identificar la equivalencia entre la representación como fracción y como decimal de una misma parte, y finalmente, pues representar la respuesta con el símbolo correspondiente. Pues aquí hace referencia a si lo va a representar como una fracción o si lo va a representar como un decimal, e incluso si lo quiere hacer verbalmente. A veces lo sabemos por experiencia en nuestras aulas, de que los estudiantes pueden decir esta es la mitad, pero simbólicamente de pronto no lo expresan como un medio, como 0,5, o esta es la tercera parte, o esto es, ¿sí? Entonces, aquí también se abre la posibilidad de representaciones con los símbolos adecuados y pues es importante reconocer esas diferentes representaciones como se hacía en la pregunta de la prueba, de que el estudiante identificara claramente las posibles representaciones, de nuevo aquí, desde lo simbólico, fraccionario, decimal, o quizás verbal o incluso gráfico. Puede ser también una opción que el estudiante asocie que una figura es la mitad y use una representación equivalente a la de un todo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como resumen final de esta idea de evaluación formativa? Pues aquí es la idea clave, bastante importante, lo decía, es la idea de tener una evaluación que nos sirva tanto para el aprendizaje como para la enseñanza, ¿sí? Y en particular, dentro de las posibilidades de la evaluación, pues nos esforzamos en enfatizar en la evaluación formativa. Aquí les pido excusas porque esta diapositiva parece que me quedaba un poco desordenada acá. Ya, ok. ¿Y esto en qué se traduce en la práctica diaria? Reconocemos que este esquema, esta idea de evaluación formativa, pues implica un esfuerzo del profesor y que quizás no se podrá hacer todo el proceso. Todo este proceso de pensar los objetivos, de pensar unas secuencias en las que los estudiantes pueden resolver las tareas, organizarlos en unos esquemas, formularlo en un lenguaje claro para el estudiante, pero consideramos que hay unas claves que nos permiten llevar de alguna forma a la práctica pues esta idea de la evaluación formativa. Lo primero y importantísimo,
que se relaciona con nuestras sesiones anteriores es la idea de conocer a profundidad el contenido. La evaluación, como decíamos, pues determina el contenido, lo que es relevante en un contenido, y precisamente pues para conocer lo que es relevante en un contenido pues nos implica un esfuerzo de entrar en profundidad en ese contenido, en esas formas de representar ese contenido, en esos fenómenos y en esos problemas que dan sentido al contenido. También pues la evaluación también se relaciona con las expectativas de aprendizaje claramente, porque el centro precisamente está en que lo que se quiere lograr como profesor nos permite formular los objetivos de aprendizaje en una forma que el estudiante lo comprenda. Igual en entrar en ese detalle de cuáles son las diferentes formas en que se puede lograr ese objetivo, pues permiten caracterizar los objetivos de aprendizaje. Como les mostraba anteriormente en el ejemplo, pues cómo percibe el profesor o cómo el profesor puede hacer evidente que un estudiante comprende o entiende de alguna forma el concepto de fracción. Pues esto implica desglosarlo en una serie de capacidades, en una serie de procedimientos que son evidentes. Recordemos lo que hablaba en la primera sesión, de lo que los estudiantes nos muestran son procedimientos, y de ahí podemos inferir lo que está entendiendo de un concepto matemático. Nos permiten en este mismo sentido pues diseñar, analizar y mejorar las tareas en la medida en que tenemos información de cómo el estudiante está concibiendo, cómo está entendiendo el contenido matemático. Nos permiten, como nos comentaba ayer Carlos, la idea de pensar en la globalidad de la secuencia de tareas, pues no logramos un objetivo de aprendizaje con una sola tarea, sino que precisamente es articular esas diferentes secuencias de tareas. Y una idea clave pues es que esta es una evaluación para el aprendizaje y también para la enseñanza. Finalmente, pues como una idea también muy importante, y es ver cómo las ayudas que podemos aportar y contribuir en las guías que estamos diseñando, pues pueden tener dos enfoques muy grandes, como tradicionalmente lo hemos hecho, que es la parte de abajo de esta gráfica, que pueden estar centradas en el profesor, en el que el profesor se centra en dar explicaciones conceptuales o en hacer énfasis en lo procedimental, en los algoritmos, o podemos optar por la parte de arriba de esta gráfica, que es lo que hemos centrado en nuestros propósitos de este curso, y es un diseño, una evaluación centrada en el estudiante, donde el eje está centrado en hacer preguntas que llenen al estudiante, en proponerle, en hacer preguntas que llenen al estudiante a identificar sus falencias, en profundizar en un contenido, en recopilar información de cómo estás llevando un procedimiento, de preguntas que nos permiten ir insertando terminología de las matemáticas. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas del estilo, ¿cómo se llama esto que estás haciendo? ¿Cómo escribiríamos esto de una forma correcta? Cuando exploramos significados, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa X concepto? ¿Qué significa el tamaño? Por ejemplo, en esta guía, pues fíjense que la idea de tamaño mostramos que se podría manejar de diferentes formas, y es interesante ver cómo el estudiante lo interpreta. Y pues también centrado en el estudiante cuando se le proponen actividades que pues lo hacen parte activa de su proceso de aprendizaje. Entonces, esto al llevar a la práctica diaria, pues nuestro propósito es principalmente centrar todo esto en el hacer del estudiante, y sin desconocer obviamente la importancia del profesor, pues centrar un poco menos nuestro trabajo en nosotros mismos, sino sobre todo en el estudiante. Como lo decíamos, no me canso quizás de hacerle énfasis en esta sesión, pues de la importancia de que es el estudiante en todo este proceso, indistintamente de que ahora no estemos en el aula, sino que estemos desde nuestras casas, pues centrar todos estos esfuerzos que hacemos en nuestros estudiantes. Y pues con esto último, sé que es una información bastante densa la que hemos abordado en el día de hoy, pero pues queremos abordar
un aspecto de la evaluación que es bastante amplio, pero muy puntual en el sentido de la evaluación formativa, y dentro de la evaluación formativa nos interesaba pues abordar esta idea que reconocemos es muy importante, de compartir expectativas y metas con los estudiantes, y les presenté un ejemplo de lo que se puede hacer. Seguramente hay muchas más estrategias, pero la estrategia de semáforos ha sido una estrategia que hemos implementado y que nuestros estudiantes en los programas de formación nos han dado evidencia de que funciona muy bien en las aulas y que les permite estas virtudes que hemos presentado en el día de hoy. Entonces, Carlos, si te parece, podemos dar paso a las preguntas. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Entonces, en este momento ya queda habilitado el chat para que por favor escriban sus preguntas. Damos un minuto para que puedan registrarlas y volvemos entonces con Andrés para que las pueda responder. Bueno, mientras registran sus preguntas, les recordamos que en un momento vamos a compartir el enlace para que puedan registrar también su asistencia, pero a su vez evaluar el curso. Les pedimos el favor de diligenciar posteriormente este enlace con su información y hacer una valoración de este curso en sus 4 sesiones. Allí estarán las indicaciones, las instrucciones. Toma entre 5 o 7 minutos. Es un cuestionario muy sencillo de diligenciar, de opción múltiple, y 1 o 2 preguntas abiertas en la que queremos conocer su percepción de este curso y obviamente pues tener información que retroalimente nuestro proceso y pues poder hacer mejoras para futuras versiones de este curso. Entonces, ya en un momento estaremos indicando en el chat el enlace para este formulario. Igualmente, gracias Carlos. Aquí ya está entonces allí. Les decía, este enlace es el mismo para asistencia y evaluación. Entonces, con diligenciar el formulario, pues ya tenemos constancia de su asistencia en la sesión del día de hoy. Entonces, queda aquí el espacio para que registren sus preguntas y registrar su asistencia en este formulario de evaluación del curso. Bien, Andrés, tenemos la primera pregunta de Juan Carlos. Pregunta, ¿cómo formar el autoconcepto y la evaluación honesta en los niños de primaria? Vale, Juan Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Un elemento importante que hablábamos hoy de la evaluación formativa, y en este caso de la estrategia de compartir metas, es que precisamente el estudiante tiene más herramientas para poder tener amplitud crítica de su aprendizaje. Todos, cuando nos enfrentamos a cualquier tarea, pues tenemos una idea preliminar de lo que consideramos hacemos frente a la tarea. Entonces, por ejemplo, si mi tarea es, por ejemplo, en este caso, el del Tangram, pues el niño tiene una idea de lo que puede ser el Tangram y lo que le están pidiendo, pero puede carecer del lenguaje o de los criterios que le permiten saber si lo está haciendo bien o tiene dificultades. Creo que en la medida en que estamos compartiendo los metas con los estudiantes, estamos promoviendo que el estudiante tenga una idea clara de qué habilidades o qué dificultades puede tener, y en esa medida pues tener un autoconcepto de su papel o su desempeño en las matemáticas, y pues obviamente puede aplicar a más tareas, pero en este caso particular de las matemáticas. Y hablábamos de que compartir las metas promueve la honestidad. Si claramente el propósito es mejorar el aprendizaje del estudiante, de que el estudiante sea partícipe de su evaluación de su aprendizaje. Entonces,
Eso también un elemento que olvidé comentar, pero cuando implementamos la estrategia de los semáforos, lo desligamos de una nota. Eso también es clave. Si queremos conocer cómo el estudiante se percibe a sí mismo, eh, pues es importante desligarlo de una nota particular, porque obviamente si queremos que los chicos sean honestos, pues si le damos una nota, pues todo se pondrá en verde, independiente de que tengan o no tengan dificultades. Nosotros hemos considerado que es importante de que cuando el estudiante se autoevalúa en este caso, o el estudiante da una evidencia de su proceso, pues desligar la nota permite que esa evaluación sea honesta. ¿Sí? Y pues ya lo que se eh, eh, profundiza un poco más es identificar esas dificultades o esas mismas habilidades que el estudiante tiene. Entonces eso nos parece muy valioso para que el estudiante, y obviamente en la medida en que esto sea como cualquier hábito repetitivo en la formación del estudiante desde los primeros años, desde primaria hasta secundaria, pues es una propuesta de que permite al estudiante ser honesto con su aprendizaje y obviamente pues es un hábito, repito, que se refuerza año tras año en las clases de matemáticas al compartir metas con los estudiantes y en este caso pues una estrategia que hemos compartido como los semáforos. Gracias, Andrés. Le recuerdo a todos que por favor pueden ya diligenciar el formulario de evaluación del curso y con este formulario también registraremos su asistencia a esta última sesión. Andrés, una pregunta de Ana Milena se refiere al grafo de los criterios y se realiza en común con los estudiantes. Y si es así, sería parte de una evaluación sumativa. Vale, entonces empiezo por este último, como te comentaban Ana Milena, eh, cuando implementamos esta idea o, bueno, o cuando proponemos esta idea de compartir las metas a través del sistema de grafos, de estrategia de semáforos, perdón, lo desligamos de una evaluación sumativa, en este caso de una nota, precisamente para promover eh, pues la honestidad y la autoevaluación en los estudiantes. Entonces, la estrategia o este esquema que he mostrado de grafos, de criterios, la realiza el profesor, que es quien caracteriza de alguna forma, es decir, en un capacidad por capacidad, lo que considera el estudiante debe realizar para lograr el objetivo propuesto. Entonces, este grafo que presentamos de criterios de logro, de manera muy superficial, la elabora el profesor con motivo de identificar las diferentes posibilidades que el estudiante tiene para resolver una tarea. Entonces, lo que sí nos permite posteriormente, y nos hemos dado cuenta por la experiencia, es que una vez los estudiantes han tenido contacto con el grafo, o en este caso con la estrategia de semáforos, es que le retroalimenta al profesor para mejorar su formulación en futuras tareas, en el sentido de pronto mejorar la redacción de las expectativas de aprendizaje, manejar de pronto un lenguaje más comprensible para los estudiantes. Entonces también claramente si un estudiante evidencia dificultades para ver cuál camino seguir, pues eso le da información al profesor de que se puede mejorar y en ese sentido pues estamos recibiendo información valiosa para futuras actividades y como les he dicho, pues la evaluación formativa permite fortalecer la enseñanza y no solo el aprendizaje también de los estudiantes, sino también como una forma de mejora al profesor. Gracias, Andrés. Por ahora no hay más preguntas. Les recuerdo que el chat está abierto. Si tienen alguna pregunta para Andrés sobre la sesión del día de hoy, pueden escribir por favor en el chat. También les recuerdo que el enlace con la evaluación del curso y formulario ya está disponible y que con este formulario tendremos entonces la asistencia de su parte en esta última sesión. Vale, Andrés, parece que no tenemos más preguntas, entonces le damos la palabra al profesor Pedro Gómez.
para hacer el cierre entonces de esta sesión y del curso. Gracias, Carlos, gracias, Andrés y Valeria, y buenas tardes a todos los que están en la sala. Me da mucho gusto saludarlos, me alegra que hayan participado en este curso y espero que sigan participando en todas las actividades que UED está desarrollando durante esta época de confinamiento. Espero que el curso les haya sido de utilidad y que puedan llevar a la práctica algunas de las ideas que Carlos y Andrés les presentaron. Les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Igualmente, pues, como les decía, esta es nuestra primera versión de este curso. Estamos en el proceso de poder ampliar a futuras versiones de este curso, entonces seguramente les estaremos comunicando para que ustedes también lo puedan compartir con sus colegas y ellos puedan participar pues de una posible nueva versión más adelante de este curso. Pues obviamente nuestro propósito siempre es llegar a la mayor cantidad posible de profesores y obviamente pues ayudarnos en esta compleja labor de profesores desde la casa. Gracias, Andrés. Perdón, Juan Carlos escribió una pregunta. ¿Cómo abordar la complejidad de la coevaluación? Gracias, Carlos. Mira, casualmente, cuando hablábamos de que compartir las metas permite al estudiante tener un argumento, pues es muy interesante cuando los estudiantes pueden, pues obviamente en unas condiciones de trabajo en el que pueden comparar, pero bueno, seguramente algunos profesores tienen la posibilidad de que, dadas las plataformas o algún medio tecnológico, puedan compararse. Pues al tener esta estrategia de semáforos, era interesante ver cómo los estudiantes se comparaban y tenían argumentos para decir por qué aquí un compañero se puso verde y yo me puse amarillo, será que si tuve dificultades o no tuve dificultades. Y en ese sentido, pues creo que sean herramientas para que los estudiantes comparen y miren su progreso. Y también, pues en el caso de que se elaboren actividades grupales, pues precisamente permite evidenciar la contribución que cada uno tiene. Esto lo hemos desarrollado de forma individual. El semáforo tiene una primera intención de que sea el estudiante el que pues, evalúe su progreso, pero evidentemente al compararlo, al poder argumentar con sus compañeros y poder ver si hemos interpretado de la misma forma una tarea, la hemos resuelto de la misma forma o la hemos resuelto de diferentes formas, o hemos puesto un color, como les decía, pues permite precisamente que el estudiante no solamente evalúe su proceso, sino que le permita con un colega, con un par, evaluar el progreso de ambos. Entonces, esta estrategia pues, permite abordar esta complejidad que sin duda pues, implica cualquier tipo de evaluación, no solamente la colaboración, la autoevaluación también es en sí misma pues, una complejidad, como hablábamos de que el estudiante reconozca su progreso, sus dificultades. Entonces, considero que esta estrategia de compartir las metas le facilita de alguna forma tanto al estudiante como al profesor, pues esa complejidad de la coevaluación al tener herramientas, al tener un instrumento comprensible para el estudiante del progreso tanto propio como el de algún compañero. Gracias, Andrés. ¿Algunos de ustedes han tenido problemas hoy con la conexión? Sabemos que al salir y entrar nuevamente a la sala se pierde el hilo del chat. Acabo de compartir por solicitud de algunos de ustedes el enlace para que ingresen al formulario. Este último formulario es el formulario de la evaluación. Les solicitamos a ustedes que nos ayuden un poco con sus conceptos, con sus opiniones, a evaluar este curso. Y pues obviamente eso nos ayudará mucho a mejorar este curso y pues nuestros productos. Javier pregunta que si existe la posibilidad de hacer el curso de virtualidad. Entonces, te cuento, Javier, en este momento, pues como ustedes saben, tenemos a dos fundaciones, Fondo Puentes de Caña y
también nos ha colaborado mucho la Fundación Carvajal, pues para hacer de que estos cursos sean gratuitos. Pensamos abrir una nueva cohorte de los cursos. En este momento, pues al cerrar este curso entraremos en esta etapa de evaluación de los cursos. Seguramente vamos a poder, con el apoyo del Fondo de Fuentes de Caño de la Fundación Carvajal, vamos a poder abrir una nueva cohorte y vamos a dar la posibilidad pues a quienes han estado interesados en eso, pues de que puedan participar. Entonces, la respuesta, Javier, pues después de todo esto existe esa posibilidad, pero pues será más adelante y obviamente tendremos en cuenta a los profesores que no pudieron ingresar primero a estos cursos, pero van a estar abiertas esas inscripciones. Ustedes, por supuesto, ya tienen sus datos con nosotros, entonces les estaremos comunicando todas las novedades que tengamos. Carlos, un poquito más de información es la que has dado, pero un poco más de información. La primera es, al haber asistido a este curso, no pierdes la oportunidad de asistir al curso de virtualidad y matemáticas en su segunda cohorte, que creo que es parcialmente la pregunta que se estaba haciendo. Segundo, seguramente mañana viernes en la noche o sábado en la mañana, pero seguramente mañana viernes en la noche, yo estaré enviando un mensaje de correo electrónico dando la información de la apertura de la segunda cohorte de los dos cursos. Estos cursos van a comenzar en la primera semana de agosto. El curso de virtualidad va a tener las sesiones el 3, 5, 6 y 12 de agosto y este curso, pues ustedes ya lo hicieron, o sea que no les interesa esta información, tendrán las sesiones 5, 6, 12 y 13 de agosto. Tenemos muchísimas personas preinscritas. Si para el curso de virtualidad no va a haber más requisitos que estar preinscrito y haber respondido el formulario del proyecto desde casa. Y para este curso que ustedes ya hicieron, pues se mantienen los mismos requisitos de estar preinscrito, de haber respondido el formulario del proyecto desde casa, de haber respondido el formulario de investigación sobre guías y de haber proporcionado las dos guías. Esto lo digo en caso de que ustedes quieran irle mencionando a sus colegas sobre esto. Como tenemos muchísimos preinscritos, pues el proceso de selección para la próxima cohorte, dado que tenemos unos cupos limitados, vamos a aumentar los cupos, pero tenemos unos cupos limitados, pues va a ser primero personas que cumplan con los requisitos y segundo, pues por orden de llegada, es decir, la fecha en que por primera vez se llenó el formulario de preinscripción. No hay necesidad de que llenen el formulario 4 veces, yo registro solamente la primera vez que se llenó. En todo caso, pues obviamente los esperamos en esta próxima cohorte y si por alguna razón no se alcanza a entrar en esta cohorte, pues ojalá podamos abrir una tercera cohorte, ya veremos en qué momento de septiembre o octubre. Muchas gracias, profesor, por la información. Para quienes tuvieron problemas para registrar asistencia como Oscar, pues Oscar, nosotros estaremos a partir de esta tarde revisando pues toda la información, confirmaremos la información de esta asistencia. Ustedes saben que queda grabado también, entonces en algún caso tendremos que hacer una pequeña revisión pues de esta participación de ustedes en los cursos para por supuesto darles la oportunidad de recibir el certificado. Paola Suárez pregunta por las presentaciones, que si las podemos enviar. Entonces le recordamos también que en esta fase de estas cohortes de estos cursos, lo que estamos haciendo es compartiendo los videos con ustedes durante un periodo de tiempo, que son 48 horas. En principio, pues no les vamos a compartir las presentaciones, seguramente más adelante vamos a enviar información por correo, entonces pues no se preocupen que compartiremos con ustedes toda la información. Les recuerdo también todas las producciones que tenemos
trabajamos en una empresa docente, todos los documentos a los que también tenemos acceso los ponemos a disposición de ustedes en el repositorio Funes. Todas las presentaciones de los colegas, de los sábados, las conferencias de los investigadores, toda esa información está disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces tienen acceso a muchísima información y pues cuando esta información también sea de ese acceso abierto, se la haremos llegar por correo electrónico. Les agradecemos mucho Carlos, su discusión, señor. Otra información. Yo estoy enviando la información de los eventos del proyecto del martes y del viernes 2 o 3 veces a la semana a las direcciones de correo electrónico que están registradas en el formulario del proyecto desde casa. Si alguno de ustedes respondió el formulario y no está recibiendo esos mensajes que envío el sábado, el martes por la mañana, el martes por la tarde, el miércoles y el viernes por la mañana y el viernes por la tarde, pues les agradecería que le echaran una mirada a su buzón de correo no deseado para ver si de pronto está entrando allí. Pero toda persona que esté inscrita a través de haber respondido el formulario del proyecto desde casa, debería recibir toda la información que estamos enviando de este proyecto. Gracias, profesor. De esa manera, pues responde a varias inquietudes de los participantes. Ana Milena hace una sugerencia, pues ya Andrés en este momento está haciendo el comentario. Agradecemos que los comentarios sobre el curso pues los puedan registrar en el formulario del enlace que les compartimos. Pues la idea con estos cursos no es llenarlos a ustedes de trabajo porque sabemos que tienen muchísimo trabajo con todo lo que tienen que hacer para la virtualidad con sus estudiantes. Pero seguramente parte de la evolución de estos cursos va a ser que los profesores que participen pues tengan un trabajo extra. Entonces pues eso forma parte justamente de esa evaluación del curso y pues de la mejora que queremos hacer. Entonces les estaremos contando pues todas las novedades a través del correo electrónico que ustedes nos han dejado registrado. Tenemos todavía pendientes algunas personas por registrar su información en el formulario final. Les recuerdo también lo importante, como lo acabo de decir, para la evaluación de este curso y para tener el registro de su asistencia en esta última sesión. María del Carmen pregunta cómo me inscribo al curso de virtualidad. Entonces, María del Carmen, como lo mencionó el profesor Pedro hace un momento, nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes a través de su correo electrónico. Pues aquí en adelante toda la información de los cursos pues llegará a sus direcciones de correo electrónico y allí pues van a tener la información completa de los cursos, ya con las fechas establecidas. Entonces no se preocupen que todo va a estar dispuesto para que ustedes tengan la información para inscribirse en esos cursos. Sí, claro. De todas maneras, acabo de dejar en nuestro chat la dirección de nuestra página web, que es ud.uniandes.edu.co, para no solamente en este momento, sino en cualquier momento que ustedes deseen conocer de nuestras ofertas de cursos de formación o ciclo de conferencias, bueno, las diferentes actividades que hacemos, pues allí encuentran en más detalle los cronogramas, las actividades y las personas que tenemos invitadas. Entonces, para María del Carmen y para aquellas personas que estén interesadas en las diferentes ofertas de formación que estamos ofreciendo, pues allí tenemos toda la información al respecto. ¿Quieres agregar algo? Andrés, sí, voy a enviar por el chat el enlace a la página de los requisitos de los cursos, en donde ustedes encuentran la información para eso. Quien no se haya inscrito, que esté aquí, no se haya preinscrito en el curso de virtualidad, puede hacerlo ya, el formulario está abierto. Y de la misma manera, si ustedes tienen colegas que les interesaría asistir a la segunda cohorte de este curso, en esa página encuentran todos los enlaces y todas las condiciones para poderse preinscribir y satisfacer los requisitos.
Bueno, si no hay más preguntas, pues les quiero agradecer en nombre propio y del equipo académico, pues su permanencia en este curso, su dedicación y su esfuerzo por querer ser mejores profesores de matemáticas y brindar unas mejores oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes. Agradecemos mucho en nombre de todo el equipo académico esta participación y seguramente pues la divulgación que ustedes hacen entre sus colegas de nuestras actividades. Quedamos atentos entonces a su evaluación y sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Carlos, gracias, Valeria, por hacer posible este curso y pues una feliz tarde a todos los participantes y los seguimos esperando en las actividades que estamos realizando. Muchas gracias, Andrés, profesor, muchas gracias, Valeria.